Ojo, gente. Demet Özdemir ha puesto a Can Yaman contra las cuerdas en los tribunales. Sí, lo que oís. La que fuera su compañera en Erkencicus, la que compartió esos químicos tan potentes con él en pantalla, ahora lo tiene en el punto de mira legal. ¿Y la razón? ¿Qué ha pasado para que esta relación, que parecía tan intensa, termine así? Vamos a ver, porque esto tiene tela. Al principio, cuando salieron los rumores, todos pensábamos que era pura pantalla, ¿no? Que se querían, que la química era real. Y sí, la química era más real que mi factura de la luz. Pero ahora resulta que detrás de todo ese glamour, de esos viajes juntos, de esas fotos que nos hacían soñar, hay un tema legal de por medio. Y no uno cualquiera, alguno que la ha llevado a demandarle. Lo que yo he podido pillar por ahí, lo que se rumorea en los pasillos de Hollywood y también en los de Turquía, es que esto no es por nada romántico para nada. Olvídense de cuernos, de celos de pareja. Esto va de dinero. Y no solo eso, sino de algo mucho más delicado que involucra acuerdos y supuestos incumplimientos. A ver, para ser honestos, las declaraciones oficiales son siempre muy escuetas. Dicen algo así como motivos contractuales o incumplimiento de acuerdos privados. Suena a película de abogados, vamos. Pero si tiramos del hilo del salseo, de lo que se dice en Petit Comité, la cosa se pone más interesante. Muchos dicen que fue algo que Can hizo o dejó de hacer después de que empezaran a trabajar juntos en proyectos posteriores a Erkencicus, o incluso relacionado con la gestión de la fama que obtuvieron juntos. Pero yo sospecho que podría estar relacionado con algún tipo de comisión, participación en beneficios de algo que se gestó durante su relación o incluso algo de propiedad intelectual de proyectos que compartieron. Porque sí, señores, incluso las ideas se pueden demandar. ¿Os imagináis? De ser la pareja más deseada a nivel mundial a estar viéndose las caras en un juzgado. Es un giro de guión más dramático que cualquier telenovela turca. Y lo más fuerte es que se habla de que las palabras que supuestamente dijo o hizo Can son el detonante. Palabras que, al parecer, van más allá de una simple broma o un comentario desafortunado. Algo que ha herido a Demet profesionalmente o que ha implicado un daño económico directo para ella. A mí me da la impresión de que esto ha estado cociéndose a fuego lento. Quizás Demet intentó arreglarlo por las buenas, como hacemos todos cuando tenemos un problema con alguien, ¿no? Pero al ver que no había solución, o que Can no daba su brazo a torcer, no le ha quedado otra que ir por la vía legal. Y eso, créanme, es un paso muy gordo. Lo que yo creo que está pasando es que la fama, el dinero, todo ese mundo que los rodea, a veces saca lo peor de las personas. Y cuando hay contratos de por medio, cuando hay intereses económicos, las amistades o las relaciones pueden volverse muy complicadas. Y parece que en este caso, la línea roja se ha cruzado. Imaginen la presión. Tener que estar lidiando con un juicio mientras sigues trabajando, mientras sigues siendo el foco de los medios. Es un desgaste brutal. Y Demet, que es una mujer muy inteligente y profesional, seguro que no ha tomado esta decisión a la ligera. Ahora la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se resolverá esto de forma privada, o tendremos que enterarnos de todos los detalles escabrosos en un tribunal? Y lo más importante para los fans, ¿esto va a afectar a futuras colaboraciones entre ellos? Porque, seamos sinceros, a pesar de todo, la química que tenían era innegable y mucha gente los echa de menos en pantalla. Pero volviendo al tema, ¿qué palabras o qué acciones concretas creen ustedes que han llevado a Demet a tomar esta drástica decisión? ¿Creen que Can ha sido el único culpable o que hay matices en la historia? Déjenmelo todo en los comentarios, que estoy deseando leer sus teorías.